Iniciamos nuestra programación de Buena Salud. Bienvenidos a los que están en sintonía por la señal de Majestad y también a quienes están conectándose en redes sociales. Ya saben que nos pueden ver ustedes en vivo en Facebook para que ustedes puedan disfrutar también de la información como todas las mañanas de esta programación. Ya estaremos nosotros conversando en breve aquí en nuestro set. Se encuentra la doctora Melanie Cedeño. Ella nos trae un tema, viene de Bossoli, odontología estética, y nos trae un tema que a todos nos va a interesar. Vamos a hablar acerca de la importancia del aislamiento absoluto al retirar amalgamas dentales. Ese es el tema que estaremos abordando en esta mañana y nuestra frase dice: la prevención y el cuidado correcto marcan la diferencia entre un tratamiento común y uno seguro. Así que vamos a ver de qué se trata lo que vamos a conversar esta mañana en nuestra programación. Vamos a una breve pausa y al regresar estaremos con nuestra invitada. Estamos en vivo en Buena Salud gracias a la señal de Majestad aquí en nuestra programación matinal. Pues ya saben que todos los que se están conectando pues también pueden hacer preguntas si así lo desean. Así que estamos en vivo también en Facebook en este momento. La doctora Melanie Cedeño, ella está con nosotros ya aquí en nuestro set y vamos a hablar sobre la importancia del aislamiento absoluto al retirar amalgamas dentales. Viene de Bossoli, odontología estética. Así que muy buenos días, mi querida doctora, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, querido. Muchísimas gracias a todos por la apertura. Hoy vamos a hablar acerca de amalgamas. Bueno, para entrar en materia, ¿qué son las amalgamas? Las amalgamas son esas restauraciones antiguas que se colocaban en los dientes, sobre todo los dientes posteriores, es decir, las muelitas, y ya tienen más de un siglo dentro del mercado odontológico. Así es. O sea, puedo decir que estos son los llamados como las calces que le decían cuando una persona tenía caries o algo así y se dejaban eso por vida. Claro, estas son estas calces negras que normalmente la palabra no serían calces, sino restauraciones dentales, pero efectivamente antes se colocaban en las muelitas cuando había una caries. No necesariamente grande, pero era la manera de restaurarlas. Ahora, el por qué actualmente todavía muchas personas tienen estas restauraciones que toman ese color. Claro, la ventaja de estas restauraciones es que duraban muchos años. Se podía fracturar tu diente natural y no este metal. Entonces, actualmente lo tienen porque, como lo nombré hace algún momento, duran mucho tiempo, pero hay ciertos riesgos de tenerlas en boca. ¿Y cuáles serían esos riesgos? Porque, como usted dice, son restauraciones que se han hecho que duraban muchísimo, incluso a veces hasta toda la vida, pero actualmente, como han ido avanzando otras evidencias médicas, en este caso del área de odontología, hay más avances y hay cosas que se ven estéticamente mejor. Pero el por qué tal vez una persona puede decir o estar optando por mantenerlo en boca aún. Bueno, el riesgo, respondiendo a la primera pregunta, es cuando las restauraciones de amalgama están fracturadas. Entonces, ¿por qué es un riesgo? Porque el amalgama está compuesto por diferentes tipos de metales. Está el estaño, la plata y sobre todo el mercurio, que ayuda a que esta masita al momento de colocarla sea moldeable. Entonces ahí es el problema, porque el mercurio se ha evidenciado que es tóxico, entonces puede generar algún tipo de toxicidad en nuestro cuerpo. Entonces solo cuando están fracturadas es recomendable retirarlas por una resina de alta estética. Muy bien, entonces allí es como una persona pudiera decir, bueno, en este caso ustedes como especialistas en la salud de esta área, ahí es como que ustedes dicen, dan esa opción a que hay que retirarlo para poder colocar algún otro tipo de tratamiento. Pero mientras tal vez estén bien, esté hecho bien ese trabajo, como usted ya lo comentó al inicio, se pueden mantener sin problema, o sea, o nos va a dar o se ha evidenciado que nos dé problemas a futuro en una persona que haya tenido ese tratamiento. Claro, si el odontólogo ya revisó la boca del paciente y evidenció que no hay ningún tipo de fractura ni filtración, no hay necesidad de retirar esta amalgama, porque el daño podría ser un poquito más grave, ya que al reconstruir esta muelita en el tiempo de antes, dejaban una cavidad muy grande, entonces se exponía mucho la dentina, que es lo que causa sensibilidad. Entonces, si no hay filtración, no hay necesidad.
pero si hay filtración sí debemos retirar porque estas partículas de mercurio podemos ingerirlas y causar toxicidad en nuestro cuerpo. Filtración pudiéramos decir de que puede estar esta restauración fisurada y que por ende entre líquido, entre los alimentos, entre nuestras mismas bacterias de la boca, así, por ese pequeño orificio que pudieras tener sin que tal vez nosotros nos demos cuenta. Claro, más que todo es que cuando está fisurada, se liberan partículas de metales y de mercurio. Entonces, no es Eso tanto que afecten como tal al diente, que sí lo hacen, pero afectan más en nuestro organismo porque lo inhalamos o nos tragamos esas pequeñas partículas al momento de, obviamente, ingerir los alimentos o tomar agua. Claro, y esto a nivel de cualquier situación, hasta las personas que fumigan se les prohíbe ingerir eso al inhalarlo, sino que usan mascarillas especiales para poder evitar esta exposición a metales. Ahora, mi querida Doc, cuando las personas bueno, están por estos diferentes tipos de tratamientos, aquí hablamos acerca de un aislamiento absoluto. ¿Qué es este aislamiento absoluto? El aislamiento absoluto es una técnica odontológica que se utiliza un dique, o un dique es como un tipo de hule que colocamos en la boca para evitar contaminación directa con el paciente y que nosotros como operadores, como odontólogos, podamos evitar el riesgo de que se vaya alguna partícula a la garganta o lo inhale el paciente. Entonces es protección para ambas partes. Y entonces, para hacer este diferente tipo de aislamiento, usted dice que, bueno, es como que, me lo imagino que como cuando el médico va a operar o va a abrir una pequeña herida y solamente exponen el sitio que van a trabajar, algo así ha de ser. Sí, exactamente. El aislamiento absoluto tiene la ventaja de que me ayuda a tener una mejor visión, ya que nos centramos solamente en la pieza que vamos a restaurar. Entonces vamos a poder garantizar sobre todo el trabajo al paciente, es lo importante. Así, por ejemplo, y si no utilizáramos aislamiento absoluto, ¿cuál sería tal vez algún riesgo o alguna incomodidad tal vez para el paciente? Claro, o sea, los riesgos de no utilizar aislamiento absoluto al momento de retirar las amalgamas son muchas. La primera es que, como ya lo he venido nombrando, inhala el paciente las partículas de metales y de mercurio. Otra, va a tener una contaminación cruzada al momento de realizar estas restauraciones, porque no se debe hacer con un aislamiento relativo, es decir, con los algodoncitos que a veces en ciertas restauraciones se utiliza, sino que podemos contaminar todo. Y riesgo como nosotros, como operadores, porque no vamos a poder tener un buen sellado periférico de todo el área que estamos trabajando. Entonces no podríamos garantizar el trabajo. Entonces esto es algo en conjunto, o sea, tanto el cuidado para el paciente, en este caso de que no pueda ingerir estas pequeñas partículas, que por más pequeñas que puedan ser, obviamente pueden ser dañinas, igualmente para ustedes como odontólogos en cómo hacen este trabajo y que también quede perfecto al retirarla. Cuando ustedes retiran esto en boca, usted hablaba, por ejemplo, de que a veces antes se hacía una cavidad mucho más grande. Esto, ¿cómo es este procedimiento? ¿Cómo es este retiro? Y por ende, ¿cómo es nuevamente la restauración de este diente o de esta muela? Claro, el retiro de la amalgama se debe hacer siempre en bloque. No se debe como trizar y pulverizar sería la palabra. El amalgama, porque ahí es donde corremos el riesgo de que, como es polvito, se esparza por todo el área odontológica, sino que con una fresa más dura, metálica, partimos y sacamos por porciones el amalgama. Y así dejamos la cavidad limpia para poder reemplazarla con resinas de alta estética, que ahorita existen infinidad en el mercado odontológico. Y esto, como usted lo dice, o sea, es como sacar la pieza completa, para que ahí ustedes, o sea, en lo posible tratar de sacarla completa lo que se colocó, para que obviamente no haya tanto esparcimiento de estos metales que estamos comentando esta mañana. Claro, eso es lo que se sugiere en las evidencias científicas.
está comprobado como tal que no siempre sale entera la amalgama, entonces de ley va a haber que pulverizarlo. Entonces, por eso siempre, cuando se vayan a hacer un retiro de amalgamas, que le pregunten a su odontólogo si lo hace con aislamiento absoluto. Y esto es como que ahora un adicional a a los tratamientos que ustedes realizan. O sea, específicamente estos aislamientos lo utilizan para otros tipos de tratamientos también. Claro. Pero en este caso que estamos hablando del retiro de amalgamas, sí o sí debería colocárselo para evitar complicaciones. Claro, está evidente que para este tipo de tratamientos debe hacerse sí o sí, es algo innegociable, más que todo en nuestro consultorio, porque como les digo, garantizamos el procedimiento al paciente, que hay una buena adherencia de los diferentes materiales y más que todo evitamos el riesgo de algún tipo de contaminación al paciente. Ahora para el paciente, que siempre cuando somos pacientes de odontología, al menos en mi caso, me causa incomodidad y también, por ejemplo, también ese nerviosismo que se da cuando uno va al odontólogo, primeramente porque a veces si tenemos algo sensible de nuestra boca, pues es mucho más en ese momento y es como que da esa ansiedad. Lo mismo pasa con los pacientes, o qué seguridad ustedes le dan cuando van a realizar este procedimiento y tal vez cuánto tiempo tarda en realizarlo. Algunos pacientes, la mayoría, entran con temor por experiencias negativas de otros lugares. Lo que solemos hacer, o sea, el marcador principal es que debemos empatizar mucho con el paciente. No solo vemos dientes, sino que vemos una persona detrás que tiene sentimientos, que le preocupan estas cosas. Entonces, al hacer algo un poquito invasivo, que es el retiro de amalgamas, les explicamos cuál es el proceso, porque a veces les han retirado amalgamas, nunca les han hecho aislamiento absoluto y se asustan cuando ven este dique de diferentes colores que vamos a colocarlos en su boca. Entonces se les explica con evidencias también de fotografías de nuestros trabajos previos, así el paciente se siente familiarizado, no debe doler si hay una técnica adecuada y ni siquiera a veces en muchos casos se necesita anestesia al momento de aislar. Muy bien. Ahora, por ejemplo, hay personas que pueden tener estos amalgamas, hablando por ejemplo de un adulto bastante mayor, porque como se decía que esto permanece por mucho tiempo. En pacientes, digamos, ¿en qué casos de pronto se convierte muy complejo retirar amalgamas o en qué situación? Principalmente en pacientes que tienen movilidad compleja, es decir, pacientes adultos mayores que tienen cierto tipo de Parkinson o no caminan como tal, entonces se les hace complejo acudir al sitio odontológico. En esos casos se evalúa en el domicilio y se plantea dejar estas amalgamas o retirarlas, pero con un poco más de complejidad. O sea, en este caso, si hay un paciente que tiene este problema o es un paciente bastante complicado en el tema de salud, ahí habría que valorar cuál es la alternativa de tratamiento para ese momento. Claro, se pone a consideración riesgo-beneficio con el paciente. Si no hay fracturas o si la fractura es mínima y más se podría ocasionar la incomodidad al paciente al momento de dirigirse al consultorio, se evalúa. Pero en estos casos es importante acudir siempre a un odontólogo especializado para que pueda despejar todas sus dudas. Muy bien, vamos a ir ahorita a una pequeña pausa, mi querida doctora, y al regresar seguiremos hablando de este tema que está bastante interesante y también que nos comente cuáles serían los diferentes tipos de cuidados al retirar estas amalgamas en una persona, cómo tenía que ser su lavado en boca, el uso de los alimentos, si causa o no sensibilidad, pues todo esto lo veremos al regresar de la pausa. Estamos en vivo con la doctora Melanie Cedeño, odontóloga desde la empresa Mosoli Odontología Estética, hablando sobre la importancia de aislamiento absoluto al retirar, amalgamas dentales. Es lo que estamos hablando en esta mañana.
mi querida Melanie, quisiera que también nos comente un poco respecto a cómo deberían ser los cuidados cuando las personas se hace este retiro, pese que lo han mantenido en boca muchísimo tiempo, tal vez hay sensaciones de que algo falta allí, aunque creo que ustedes hacen otro tipo de restauración posterior a eso. Sí, efectivamente. Al momento de nosotros retirar el amalgama no es que lo dejamos el diente huequito, sino que rellenamos, que la palabra correcta sería restauramos, con una resina de alta estética o en ciertos casos con porcelana o disilicato de litio, que son materiales mucho más resistentes. El tema de la sensibilidad. Sí, efectivamente, en algunos pacientes causa sensibilidad postoperatoria. Hay que evaluarlo muy bien porque, como les decía, estas cavidades se hacían muy grandes. Se colocan protectores pulpares para evitar el riesgo, pero siempre hay una pequeña posibilidad de que haya sensibilidad. Muy bien. Esto de las amalgamas, bueno, esto se hacía antes. Actualmente lo realizan, este procedimiento lo tienen también como alternativa a los tratamientos. Era más costoso tal vez esto de este material de plomo, cobre, todo eso que nos comentó, o el que actualmente usted dice de porcelana y que tiene mucho más beneficios realmente hacerse una restauración. Como les explicaba hace un momento, estas restauraciones son antiguas. Estamos hablando de hace más de 105 años que se vienen implementando en la odontología. Actualmente está descontinuado el uso, no debería utilizarse en ningún paciente amalgamas dentales, pero hace un par de años conocí personas que todavía colocan amalgamas en los dientes, porque tienen la teoría de que nada es más resistente que un metal. Efectivamente, es un metal y es resistente, pero a costo de contaminar nuestro organismo con metales pesados como lo son la plata y el mercurio sobre todo. Por ejemplo, ahorita se me vino a la mente que antiguamente se tenía, por ejemplo, es otro tema, pero solamente para que nos comente si esto es un mito o no es mito, cuando las personas usaban prótesis dentales, a estas prótesis que eran hechos para cubrir cierta parte de los dientes, mucha gente les gustaba hacerle colocar a estos dientes metales, como oro, plata, que era la moda, como que brilla el diente y cosas así. ¿Eso afectaba o no afectaba de alguna forma la salud bucal de las personas? Como tal, no. Siempre y cuando hay una buena higiene bucal, no debería afectar el colocar metales preciosos como la plata y el oro, o el cobre en algunos pacientes. Pero se ha demostrado que si no la limpian bien las prótesis, sí puede afectar. Más que el oro o la plata, es la buena higiene bucal. Muy bien. Hablando de los más pequeños, los niños que a veces tienen que seguir o ir a sus controles, ¿a ellos también se les puede aplicar este tratamiento de aislamiento absoluto? Claro, se les aplica en diferentes procedimientos. No en todos, porque hay que recordar que los niños tienen cierta inquietud y cierto nerviosismo al momento de realizarles tratamientos dentales. Entonces hay que ir siempre de los menos invasivos a lo más invasivo en los pequeñitos. Pero se les comenta, se les explica y si es necesario se lo utiliza. En estos aislamientos que ustedes realizan, colocan, no sé cómo se llama el nombre, pero es para abrir la boca y mantenerla abierta y ahí está el aislamiento. ¿Es tal cual como los otros procedimientos? No se utiliza abrebocas porque lo que me va a permitir la apertura es una grapa, que así se llama, o un clamp, que se coloca en la muela, que es como una especie de un anillo, que se coloca en la muela y encima de este va el dique de hule, que es el pedacito que les comentaba, que es como un pedazo de globo, por así explicarlo. Y afuera va algo que se llama un arco de Jung, que es un pedazo de metal que me permite tener mejor campo y apertura de la boca al paciente. O sea, todo el tiempo la persona va a estar con la boca abierta, pero puede cerrar
cuando se sienta cansado? ¿O no? Sí, es un poquito, la verdad, hay algunos pacientes que tienen ese temor y es importante aclararles que pueden descansar porque se les puede colocar un mordedor en el otro sitio donde no hay aislamiento y ser mucho más cómodo. ¿Un mordedor qué es? Mordedor es como un pedazo de plástico que se coloca en las muelitas acá para que descanse la mandíbula. Ok, ya. Entonces, esto de aquí nos va a permitir que el paciente sobre todo se sienta cómodo y que no le tenga miedo al aislamiento absoluto. ¿Cuál es la diferencia entre un aislamiento relativo y un absoluto? El aislamiento relativo es el que a la mayoría de las personas se les ha hecho, que cogen algodones, me imagino que Sí. si le han realizado alguna restauración así, cogemos algodones, colocamos los algodones con una mano y con la otra mano comenzamos a pincelar las restauraciones. No se recomienda en restauraciones muy grandes porque el riesgo de contaminación, es decir, que la saliva o sangre ingresen a la cavidad donde estoy restaurando, son muy probables y fracasan estos famosos calces que vienen las personas después como al mes. Doctora, se me partió, no sé por qué, es por ese motivo principalmente. Para ir culminando, mi querida doctora, si una persona tiene amalgamas y estas no han sido fisuradas de alguna manera, siguen estables, siguen estáticas, ¿hay necesidad de retirarlas o podemos mantenerlas mientras no haya ningún tipo de fisura? Claro que sí, podemos mantenerlas en boca siempre y cuando, como ya les venía explicando, el odontólogo las haya revisado y les haya dicho no hay filtración, a menos que el paciente diga no me gusta porque no se ve nada estético al momento de sonreír o darme carcajadas. Entonces, en esa situación sí se evalúa el retirar estas amalgamas. O sea, sí hay también la opción de que se las puede retirar si es que a mí no me gustaron, ya veo que existen nuevos procedimientos estéticos, puedo hacerme el retiro, obviamente con la misma valoración por parte de ustedes. Exactamente, el retiro siempre va a ser parte de consideración del paciente. ¿Qué es lo que necesita el paciente? Si el paciente no le incomoda y sus amalgamas están bien, es mejor dejarlas. Pero si el paciente no le gusta, afecta su autoestima y diario está pensando en retirarlas, pero quiere hacerlas de una manera segura, es importante sacarlas. La limpieza, la asepsia es normal. Es normal como cualquier tipo de cuidado bucal, con un cepillo de cerdas suaves, una pasta que contenga la cantidad de flúor adecuada, utilizar seda dental y con eso vamos a tener una boca súper limpia. Así que sigamos estos consejos de parte de nuestra doctora Melanie Cedeño, hablando sobre la importancia de aislamiento absoluto al retirar amalgamas dentales, que es lo que hemos tratado en esta mañana en nuestro programa. Ella, también algunos se preguntan dónde está su ubicación, porque es importante saber que si queremos tener un buen tratamiento, pues y quieren ponerse en manos de usted, dónde pueden localizarla, la dirección, teléfonos o redes sociales. Claro, está bien. Nuestro consultorio Mosoli Odontología Estética está ubicado en la calle 14 y Emilio Lorenzo, justo frente al Hospital Santo Domingo. Bajando por la farmacia Cruz Azul van a encontrar el letrero de nuestro consultorio. Así que, y para agendar citas, de pronto algún número de contacto. Claro que sí. El número para agendamiento es el 098-124-7731. Ya saben que tienen una cita con la doctora Melanie Cedeño, pues si usted desea ponerse en sus manos, pues apunten el número de telefónico o también visítenos, que ya dijo dónde queda Mosoli Odontología Estética. Qué placer haberla tenido con nosotros en su programa, mi querida doctora. Un placer para mí, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Y a los televidentes que ven Buena Salud, pues recordarles que nos pueden seguir en redes sociales, en YouTube nos ven como TV Buena Salud, ahí pueden activar la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que se suben los videos. Todos los días se suben los videos y también pueden ustedes compartirlo o repetírselo, porque ahí está toda la información que ustedes quieren saber acerca de Buena Salud. Y asimismo también nos pueden seguir en Instagram como @buenasalud.es. También están los programas para que ustedes puedan verlos desde la comodidad de su casa y de su tiempo también. Y síganos también en las redes sociales de Majestad, también nos pueden ver en X, en Facebook y en YouTube.
Los dejo con la sintonía, sigan en su señal.